Aquí se habla con café y con risa al final. Las típicas mezclas venezolanas donde provenimos todos los venezolanos, una mezcla de indio con negro, con europeo, etc. Esa es Delcy Rodríguez, ese es Jorge Rodríguez. Si no piensas como yo, tranquilo, no pasa nada. Se conversa con respeto y se baila igual, papá. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de La Guachafa. El tema de hoy, de monas, de sayonas y de coños de madre. El insulto y el apodo en la política venezolana, ¿no? En la lucha por el poder, como en toda lucha, está siempre presente el insulto al adversario. Una manera, en una lucha con sus matices de violencia, es una manera de el insulto fácil, el insulto a través de un apodo hiriente, es un recurso que siempre está ahí, desde el principio de la humanidad. Puede haber además una manera de ofender, de insultar, cuando le montas encima a una persona algún tipo de apodo que sea especialmente hiriente, algo que vaya más allá de lo que puede ser una joda o algo banal, ¿no? El insulto, el apodo en la política es una especie en el tema de marketing político, una especie de proyectil o una bala barata. Tú la disparas, si pega y la gente lo agarra, la adopta, bueno, tuviste éxito y eso te permite, básicamente no tener que argumentar mucho. Si el apodo tiene algo que ver con algún rasgo de la personalidad de esa persona, básicamente en la cabeza de la gente ya pasa a un segundo nivel el tema de tener que argumentar algún tipo de idea con ese adversario, porque ya sencillamente está bautizado, ¿no? Los políticos que usan apodos, además hay muchísimos estudios sobre el tema, aquí en Estados Unidos hay muchos estudios sobre el tema. Los políticos que usan apodos, Trump, el presidente de Estados Unidos, es quizá el maestro en el marketing político, en el uso de apodos, en el uso de etiquetar personas. Generalmente es una manera fácil de llegarle a la opinión pública y de conectar con la opinión pública, de conectar mensajes. No necesariamente eso se traduce en votos, pero en una campaña política ya el hecho de conectar a través de un apodo, y es una manera de conectar de forma económica, ya tienes hecha la mitad de la campaña. No significa que eso te traiga votos, ¿no? El apodo no es un chiste inocente. Ciertamente cuando el apodo nace de la creación popular hacia el poderoso, es una cosa extraordinaria, ¿no? Cuando el apodo sirve para retratar al poder, ¿no? Para burlarse del poderoso. Eso es lo ideal, es una vaina virtuosa e incluso plausible, ¿no? El hecho de que el pueblo se burle de sus gobernantes y se burle del poderoso. Lo que es jodido es cuando es al revés. Es cuando el poderoso le monta apodos a sectores populares, a sectores incluso de la población, le monta apodos a adversarios políticos que están en la oposición y en una situación de minusvalía, le monta apodos a periodistas, etc. Porque cuando se hace eso y se hacen apodos hacia un adversario político, bueno, se pueden estar delineando situaciones peligrosas, porque por ejemplo, puede pasar perfectamente el adversario político a ser un enemigo y a ser un objetivo. Y bueno, eso es un poco lo que ha pasado en Venezuela en el último cuarto de siglo, y vamos a ir comentando en el capítulo de hoy un poco sobre eso. Vamos a entrar un poquito de lleno en el tema con el evento más reciente que un poco le da el título a este episodio. María Corina Machado, la líder indiscutible de la oposición venezolana, de la oposición verdadera venezolana y de la oposición mayoritaria, del sector mayoritario venezolano, estuvo recientemente en una gira en Europa, estuvo en Francia, recibida por el presidente de Francia, por Macron, la recibió Meloni en Italia, la recibió el primer ministro de Portugal, y también estuvo en España. En España tuvo un evento populoso en una plaza en Madrid, y se generó una situación lamentable, en mi opinión. En medio del fragor y de la emoción,
parte de la gente que estaba ahí empezó a corear fuera la mona, refiriéndose a Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, y un artista que estaba en la tarima, bueno, se pegó a corear eso. La verdad que es algo lamentable, yo voy a dar mi punto de vista, tampoco, pero así como digo que es algo lamentable, es algo que no tiene ningún tipo de importancia, y que darle una posible importancia a esa vaina es una demostración del cinismo y de la hipocresía putrefacta de estos carajos que tienen 27 años, un cuarto de siglo al frente del país, ¿no? En las redes sociales, además, tiene años mucha gente burlándose de la apariencia física de la señora Rodríguez. Le dicen que si es fea, le dicen que si parece una mona, le dicen que si parece al muñeco, al personaje de la película E.T., que es un marciano. Bueno, para mí, dándole comida a la comida banal al final, sin mayor importancia, a esta gente que está en el poder, que detentan el poder y que aprovechan esa vaina para victimizarse, ¿no? ¿Es un error el tema de la mona? Para mí, sí, es un error. Empezando porque además no aplica en ninguna de sus acepciones el término de mona, incluidas las más odiosas en Venezuela. Porque además mona en otros países tiene otras connotaciones, pero ni siquiera las más odiosas en Venezuela aplica para la señora Delcy Rodríguez. Y vamos a descomponer fríamente el término en su parte más odiosa, en su parte más ofensiva, porque también además se usa, nuevamente, como digo, con cariño, con amor. Por ejemplo, a mi hermana, mi papá le decía monina, mi monina. Uno de mis mejores amigos, mis mayores afectos de toda la vida, es un pana, el mono Orlando. Entonces, ¿a quién se le dice peyorativamente o mona en Venezuela? Bueno, típicamente, al margen de esas acepciones más cariñosas, se le dice a la gente teóricamente más desposeída socioeconómicamente o culturalmente, o socioeconómica y culturalmente hablando, ¿no? Es decir, teóricamente tú puedes ser un carajo muy culto y formado, pero pobre materialmente, y entonces te pueden llamar mono, ¿no? Ese es un carajo, un mono, porque el tipo es pobre, pero un tipo muy bien formado. Pero también es posible lo contrario, ¿no? Que son los monos que tienen plata, monos ricos, materialmente hablando, pero incultos, o con un gusto pésimo. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, la gente que no quiere a Trump, dicen que Trump es un mono catire, que es un tipo inculto, con mucha plata, blanco, pero con muy mal gusto y con muy poca formación. El mal gusto, que toda vaina es un dorado. Bueno, entonces realmente no tiene mayor importancia, no se le da mayor importancia al término aquí en Estados Unidos, ¿no? Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, muy bueno que lo tenga claro, que lo tengamos claro todo, no son para nada personas de extracción popular, pero para nada, ¿no? Nunca lo han sido. Más allá del hecho que todo el país conoce de que perdieron a su padre en una situación violenta, criminal, un crimen de Estado a través de una tortura, el profesor Jorge Rodríguez, han sido personas absolutamente protegidas por el sistema, ¿no? Delcy no es ni Jorge, ni física, ni racialmente, lo que podríamos decir en términos negativos, un mono en Venezuela. Es una mujer morena, las típicas mujeres morenas, que son una mezcla, las típicas mezclas venezolanas donde provenimos todos los venezolanos, una mezcla de indio con negro, con europeo, etc. Esa es Delcy Rodríguez, ese es Jorge Rodríguez. Aquí le dicen a ese tipo, a esa raza, a esa subraza, una brunette. Esa es Delcy Rodríguez. Mucho menos es mona en lo material. Eso tiene real burriado, ¿ok? Y eso lo podemos suponer. Y Jorge Rodríguez ni se diga, ¿no? Entonces, esa victimización de que nos dijeron un mono, como dijo Rodríguez, vamos a buscar a los que le dicen monos al aeropuerto de Mequetía. Jorge Rodríguez debe tener 20 años que no agarra un carro, apunte chofer. Ahí es la buscar alguien para Mequetía, yo te aviso. Entonces, ahí tampoco aplica el término de mona, ¿no? No es mona tampoco Delcy en los términos de formación académica o de cultura. Miren, Delcy Rodríguez ha tenido
el acceso a una formación académica, yo sé que al menos es abogada, yo no sé si tiene alguna otra profesión, pero sé que tiene posgrados en la Universidad de la Sorbona en París, una mujer que aparentemente habla varios idiomas. Entonces, ya quisiéramos tener los venezolanos la mitad del acceso a la formación académica que tuvo Delcy Rodríguez. Entonces, nuevamente, un tema de victimización interesada dentro de un marco de cinismo y de hipocresía, que es lo que sí son esos caballeros, ¿no? Malos gustos, no sé si tiene malos gustos Delcy Rodríguez y ni me interesa. Lo que sí es una viva, ¿no? Una viva sí, ¿no? Y si no se lo podemos preguntar a Nicolás Maduro, ¿no? La verdad es que esos muchachos Rodríguez, esos hermanos Rodríguez, son más bien la gente más elitesca de la política venezolana. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Ideológicamente, en Venezuela, los Rodríguez serían lo que en España llaman unos pijos progres. Nuevamente, en el marco de la pérdida de la figura paterna que tuvieron desde muy jóvenes, lamentablemente, ¿no? Nunca en su vida ni Jorge ni Delcy Rodríguez han trabajado fuera del sector público. Siempre han estado pegados a la teta del Estado. Siempre han sido unos protegidos del Estado. No han generado un solo centavo, no han generado un puesto de trabajo en toda su vida. No han pagado una nómina en su vida. No tienen idea de lo que es eso. No tienen idea de lo que es el riesgo de eso. Y como no tienen idea del riesgo de eso, no son personas que interpretan lo que son las necesidades de ese sector, ¿no? Siempre, por supuesto, han mantenido un discurso de izquierda, de la boca para afuera, y una cosa que sí los caracteriza, que es un pragmatismo alucinante en lo que es todo el desempeño de su vida pública. No obstante, debo reiterar que a mí no me gusta un carajo esos dichos y esas maneras de referirse contra Delcy Rodríguez. Me parece que están absolutamente de más esos apodos, mucho menos los apodos sobre el aspecto físico de las personas. Empezando además porque es una mujer, Delcy Rodríguez, ¿no? Una mujer venezolana. Por cierto, María Corina Machado en este tema se deslindó absolutamente del hecho, ¿no? Muy claramente, pero tampoco entró en la dinámica de estar pidiendo perdón, porque no tiene que pedir perdón carajo por lo que pasó ahí. Pero sí se deslindó de ese hecho, incluso al periodista que le preguntó de eso, un periodista en España, de izquierda, que empezó a jurungarla, ella le subió la apuesta y le dijo: búscame una declaración de mi vida pública donde yo haya atacado violentamente o mucho menos puesto un apodo a alguien, algún político del sector oficial. Nunca lo he hecho. Pero bueno, ante la opinión pública ya sabemos cómo reaccionó el chavismo, como usualmente lo hace, victimizándose, ¿no? Pero no se quedó ahí. Y ahí viene un poco la indignación que me produce y que es la única razón por la que haya decidido darle un capítulo a esta vaina de la mona, ¿no? Y de la sayona, que es el abuso que se está ahora nuevamente a través de las figuras de terrorismo de Estado que se están cometiendo en contra de gente de a pie, gente del pueblo venezolano que de repente dejó una nota fuera de la mona, o de repente dicen una vaina en el trabajo fuera de la mona, profesores del Ministerio de Educación, gente del interior del país, y que están siendo reflejados todos en Instagram. Nuevamente, el terrorismo de Estado cebándose en los sectores opositores para buscar bajo esa excusa llevarse preso a la gente, deteniéndola, y hay que hacer en ese sentido una denuncia pública sobre esta vaina, ¿no? ¿Qué se está usando para ese proceso? Lo que se viene usando desde el 2017, 2018, cuando se aprobó una vaina en medio de las olas de protesta del 2017, 2018, un esperpento jurídico, una vaina que aprobaron en la Asamblea Nacional llamada la Ley contra el Odio. Una ley que prevé por delitos de opinión hasta 20 años de prisión están en esa ley. Una excusa que generaron bajo esta caterva de cabrones que han detentado el poder, adalides de los derechos humanos hace 30 años, Tarek William Saab y compañía,
prestándose para esa vaina y aplicando la ley contra el odio a una cantidad de ciudadanos que lo único que tenían en común era que eran siempre opositores, ¿no? Para generar terror, para joderles la vida, coñasearlo a toda la gente que no esté de acuerdo o que incluso aborrezca a toda esta gente, a toda esta gentuza que ha detentado el poder en el último cuarto de siglo, ¿no? Es realmente repugnante la lógica que sigue el gobierno venezolano en esta materia. Como ya dije, pura hipocresía y puro cinismo. Por ejemplo, a la propia María Corina Machado, el chavismo desde hace años, yo creo que más de décadas, le colgó, entre otros epítetos, hay uno que sencillamente cuando hablan de ella la llaman la Sayona, ¿no? Desde hace años. La Sayona, por supuesto, no es solo un apodo, la Sayona es como una imagen demoníaca, una feminización de una imagen demoníaca que le ponen a María Corina. Es un espanto en la cultura popular, una aparición. El señor ministro del Interior y Justicia tiene años en su programa de amenidades sangrientas llamándola de esa manera y burlándose y citando a la mamá y citando la situación de esa líder opositora con sus hijos, ¿no? Frente a una concurrencia generalmente de policías y de militares, seguramente la mayoría de ellos allí presentes obligados, y que en el fondo deben despreciar ese carajo, obligados a aplaudirlo y a reírle las vainas, que también sufren lo que sufre la mayoría del pueblo. ¿Cuánto podrá ser el sueldo de esos policías? ¿Cuánto podrá ser el ingreso, incluso guisando donde estén guisando? ¿Les alcanzará el sueldo? Y saben, y miran cómo vive este señor en los últimos 27 años, él y toda su familia, y cómo han cambiado su realidad socioeconómica en la cara de todo el mundo. Eso lo debe conocer incluso hasta sus familiares, etc. Tienen que aplaudirle las vainas al ministro del Interior, que se dice en contra de esta señora por el solo hecho de ser una opositora, una mujer que es una mujer venezolana, ¿no? O más recientemente, muy recientemente igual, el propio Jorge Rodríguez, con su voz alambicada, mentándole la madre a María Corina Machado en el atril de la Asamblea Nacional que preside, con un par, ya mentándole la madre a María Corina Machado. ¿A cuente qué? Le menta la madre, se da la licencia al señor Rodríguez de mentarle la madre a una mujer venezolana por el hecho de ser opositora, ¿no? Por supuesto que de este lado también cabe para todos una reflexión, ¿no? Y yo lo que digo es, le conviene al espectro opositor, le conviene política, le conviene electoralmente, está poniéndole apodos de ese tipo al adversario. La verdad es que no. Así como tampoco conviene que ese carajo es un indio, o que ese carajo es un sambo, o que Maduro es el autobusero. Esa vaina es un error. Honestamente, es una idiotez de librito, ¿no? Porque entre otras cosas, además, eso no genera ni un solo votico para acá, para este lado. Y si tenemos dudas, miren la historia del chavismo, ¿no? La historia antes del chavismo, la historia de la democracia antes del chavismo. Por ejemplo, le convenía a los sectores opositores a la candidatura de Carlos Andrés Pérez en el año 74, llamarlo el colombiano, o después en la reelección, en la nueva candidatura del 88, Carlos Andrés colombiano, que se ponían con esa pendejada. ¿Les convino eso a los sectores opositores? Eso no les generó ni un voto. O le convenía a los adecos, le convino, le fue fructífero a la democracia, endilgarle, ponerle el sobrenombre a Luis Herrera del cochino o el cochitigre. Esas varias lo que hacen es empantanar el debate y quitar en todo caso además el foco en las cosas que realmente le preocupan a la gente, ¿no? Todo el mundo sabe en Venezuela cuál es el propósito del chavismo
al levantar este tema de la mona. Además, todo el mundo lo sabe, ¿no? Primero, por un lado, con una mano haciendo el parapeto, la impostura, la hipocresía, el cinismo de sentirse ofendido, ¿no? Y por el otro, la otra mano, con la otra mano, un tema represor, ¿no? Que en definitiva es lo único que saben hacer y lo saben hacer bien, ¿no? Realmente están estos señores indignados por un asunto o por un apodo, no, chicos, así, ni que fuera además un apodo salvaje, ¿no? Miren, estimados amigos, estimados compatriotas, estimados hermanos, estimados hermanas, la verdad dolorosa es que muy jodidas son otras cosas en Venezuela y todos la sabemos. Empezando por lo material, ¿no? Una corrupción bestial en 27 años. Todo ese liderazgo chavito, todo vive hoy en unas condiciones que no tienen nada que ver con las condiciones socioeconómicas que tenían hace 27 años. Todos viven como millonarios. Todos han cambiado dramáticamente el estilo de vida que tenían en 27 años. Algo que es además evidente y que debe ser además motivo de vergüenza y de aborrecimiento incluso para los familiares de esos personajes. Para los familiares que no están pegados en la teta, los deben aborrecer y los deben despreciar, porque saben cómo les cambió la vida luego de 27 años. Esa vaina no la pueden esconder. Lo saben además la gente que trabaja para esa gente, que aunque les paguen teóricamente bien, es sencillamente una vaina absolutamente desproporcionada, abismal, la diferencia de estilos de vida entre un salario mínimo de $3 que lo puedes llevar a $1,000, a $5,000, a $10,000 mensuales y no le llega ni por debajo de las uñas a la forma de vida de estos jerarcas de la revolución bolivariana. Los temas que están saliendo ahorita, que están en vigor, bueno, el tema de las sanciones con el Banco Central, todas las cifras de la macroeconomía que hemos sufrido los venezolanos. En el episodio anterior de La Guachafa, llamado El legado de la peste roja, hablamos un poco de ese resumen de la cifra, una vaina espantosa. 170.000 millones de dólares de la deuda externa, luego de 27 años, en el momento donde Venezuela tuvo los mayores ingresos por recursos petroleros de su historia. Un dólar que llegó a 100, un barril de petróleo que llegó a $140 en el año 2008. 14-0. Que le han tenido que quitar el bolívar frente al dólar, las reconversiones monetarias, además burlándose de la gente, el bolívar fuerte y el último, el bolívar soberano. 1,000,000% de inflación. Estos son temas materiales del daño a la nación. Un salario mínimo de menos de $3. Burlando la propia ley del trabajo que Chávez hizo reformar, porque la ley del trabajo que él recibió del gobierno de Caldera, bajo una reforma que propulsó Teodoro Pekov, resolvió el tema de la locura, de la incidencia de los aumentos salariales en las prestaciones sociales, y Chávez, en un acto de demagogia barata, volvió a hacer esa vaina parte del salario y sencillamente terminó disolviendo la figura del salario y llenando el salario y llenando la asignación a través de bonos y 20.000 vainas, ¿no? Por supuesto, la industria petrolera quebrada, atrasada, bueno, todo lo que está saliendo que hoy no es el objeto del programa y no vamos a entrar por ahí. Un daño social, daño espiritual. Ustedes han visto a este señor gobernador de Carabobo, los posts que pone en su cuenta de Instagram, cagándose en el alma de todos los venezolanos. Vean la cuenta de Instagram de Rafael Lacaba. El de anoche, el que puso ayer, sale tirado en el piso con una mujer montada encima, dándole unos masajes y unos estiramientos con una cancha de pádel atrás, transmitiendo para dar un parte sobre la situación que viene adelantando con la crisis eléctrica en Carabobo. Vean los posts de este elemento, Rafael Lacaba. Yo estoy seguro que esa mujer que le sale ahí dando el masaje, ganándose su salario,
debe despreciar ese carajo. Yo estoy seguro, yo tengo la impresión de que a la cava lo debe despreciar hasta la mujer, lo deben despreciar los hijos, por la manera como se caga en el espíritu de la nación venezolana y se caga en el espíritu de todos los valencianos. Ahí sí aplicaría la ley del odio en ese tipo de conducta, ¿no? Delito es hacer terrorismo de Estado. Evidentemente el terrorismo de Estado, que los venezolanos han estado ya acostumbrados en los últimos 27 años. No respetarle las garantías a nadie, no respetar el debido proceso, la presunción de inocencia, el acceso a defensa, lo que le hizo Chávez, el general Baduel, a su hermano. Ese muerto es de Chávez, ese muerto no es de Maduro. Chávez ya se había muerto cuando se murió Baduel, pero Chávez en vida dejó a su hermano muerto pudriéndose en una cárcel con unas causas supuestamente de corrupción y después de traición a la patria. Ese es Hugo Chávez. Lo que estamos hablando es terminar el derecho a expresarse, el derecho a hablar de la población. ¿Usted cree que yo pudiera decir estas vainas en Venezuela? ¿Usted cree que yo puedo estar en Venezuela diciendo estas vainas? No lo puedo hacer. Entonces, ese derecho que tengo yo de decir este tipo de cosas ha sido exterminado en Venezuela, ¿no? Además, como siempre fue en Venezuela durante la democracia, con excepciones oscuras que ocurrieron, eventos oscuros, episodios oscuros, donde se persiguió a periodistas y a medios de comunicación. Por eso yo digo, ¿de verdad van a perseguir a alguien por decir fuera la mona? Mira, delito es matar a 7 personas en vivo y en directo que están pidiendo y clamando por su vida, rendidas en vivo y en directo. Busquen el video de YouTube, en YouTube, que puso en las redes sociales este comisario Oscar Pérez hace 8 años, ¿no? Él, con otros venezolanos ensangrentados, pidiendo clemencia en un video de redes sociales en vivo. Eso sí es odio, ¿cierto? Ordenar o conectar, estando en el gobierno, desde altas posiciones de poder, que les metan bazooka y después tiros de gracia a una gente que está rendida, ¿no? No importa las vainas que habían hecho, porque hasta donde yo sé, en Venezuela no hay pena de muerte. Y si la hay, y si lo hubiere, no puede ser administrada de forma expresa y sumaria, como efectivamente se hizo en ese caso. Aquí tengo anotados los nombres de los 7 venezolanos, con nada más el comisario Oscar Pérez: Daniel Soto, Abraham Agostini, José Díaz Pimentel, Jairo Lugo, Abraham Rodríguez y Lisbeth Ramírez. 7 venezolanos que fueron ejecutados en vivo, creo que en enero del año 2018. Por cierto, que estaba viendo, cuando estaba recordando ese tema de Oscar Pérez, en el año 2018, hace 8 años, Delcy Rodríguez, era presidenta de una asamblea constituyente. A mí se me había olvidado esa vaina, que habían metido otra segunda constituyente en el 2017 o 2018, que le hicieron para invalidarle las facultades a la Asamblea Nacional que estaba vigente en ese momento y que había caído en manos supuestamente de la oposición, o que había caído en manos de unos sectores que no eran del gobierno. Después, con los años, hemos visto que algunos personeros de esa supuesta oposición no eran tan oposición. Pero eso es otro tema. Para anular a esa oposición, crearon una asamblea constituyente que la presidió Delcy Rodríguez. Y Jorge Rodríguez era el ministro de Comunicaciones, el ministro de Información y Comunicaciones del gobierno en ese momento, cuando matan a Oscar, cuando la masacre del Junquito, creo que llamaron ese evento, y matan a Oscar Pérez en compañía de 6 venezolanos, entre esos una dama que
También dicen que estaba embarazada. ¿Qué posición pública, por cierto, asumieron Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez en esa materia? Sería bueno investigar, buscarla, qué posición pública tuvieron estos ciudadanos, los hermanos Rodríguez, hijos, nuevamente, de una persona que fue muerta por tortura bajo un gobierno. Y que tienen estas personas en el poder con el chavismo más de 20 años. 20 y pico de años tienen el gobierno, rotándose en una cantidad de puestos y de posiciones diferentes, ¿no? Bueno, jodido, en definitiva, es reprimir. Eso sí es jodido. Meter preso al pueblo, mandarle a dar coñazo. Jodido, robarse las elecciones, hacer trampa electoral, Jorge. Tú eres un campeón en esa materia. Jodido es robarse las elecciones, que puede ser al final más terrible que burlar la voluntad popular expresada en las urnas, ¿no? Saliendo de este tema, evidentemente, como decíamos, no es lo mismo que un ciudadano le ponga un apodo a un gobernante, que un gobernante se burle o insulte a un ciudadano, porque al hacerlo, usando el canal o los recursos del Estado, por ejemplo, termina marcando a un ciudadano venezolano como un enemigo público, ¿no? Lo del opositor, sin que esto sea necesariamente una excusa, es de alguna manera desahogo. Puede interpretarse como desahogo, yo lo veo como un desahogo banal. Puede ser censurable, puede ser execrable, pero no va más allá de un desahogo. Lo de lo otro, el gobernante jodiendo al ciudadano, ha sido en Venezuela el preludio, siempre el primer paso para la apertura de un expediente, para la cárcel o para un linchamiento moral de ese adversario, o incluso peor, incluso para un escenario peor, ¿no? Pero además hay que estar claro que el industrializador del insulto político y del apodo en la política venezolana es Hugo Chávez. Lo empleó siempre como una manera de caricaturizar al adversario, siempre. Por ejemplo, me acuerdo, Cachorro del Imperio. Bueno, ese se lo montó a Vicente Fox, el presidente de México en su momento, saliendo en defensa de Fidel, porque Vicente Fox no había invitado a Fidel a una cumbre o le había dicho que se fuera antes. Bueno, se ofendió y como buen capataz de Fidel salió a insultar al presidente de México llamándolo Cachorro del Imperio. Más llamativo y más triste, el sobrenombre, el mote que le puso a la mitad del pueblo venezolano, donde me incluyo, a la mitad del pueblo que estábamos en el sector opositor. También era Chávez presidente de ese sector, ¿no? Pienso yo. Y bueno, ¿cómo los bautizó? Los escuálidos. Así como una cosita, una poca cosa, ¿no? O los pitiyanquis también. A Capriles, adversario político en unas elecciones presidenciales, lo llamó el majunche. Una vaina así mediocre, poca cosa. También le dijo pendejo a la bola en algunos otros episodios. Frijolito le puso a Salas Romer, que fue el candidato presidencial en la época democrática, el primer candidato presidencial que lo adversó. Un brillante gobernador del estado Carabobo. ¿Qué historia tuviera hoy Venezuela si la sociedad no hubiera comprado el pescado podrido que vendió el gigante eterno, ¿no? Salas Romer, bueno, el frijolito lo llamó. Chávez siempre utilizó el insulto político y el apodo como una de sus pedagogías aplicadas frente a las masas, ¿no? Esa vaina era como el aula abierta que él usaba, bueno, para sacar todo su resentimiento. Utilizó después otras herramientas para sacar sus complejos, tipo, en el fondo, absolutamente acomplejado, resentido. ¿Qué elemento tan dañino y tan tóxico resultó ser Hugo Chávez para el alma de Venezuela? Esa es la verdad, ¿no? En fin,
para ir redondeando, ¿cuál es la conclusión de todo esto de los insultos y apodos en la política venezolana? Bueno, la agresión verbal y los apodos, a veces ofensivos, no se van a terminar. Por supuesto, no es lo mismo humor y sátira. No se pueden emplear cosas como el racismo, el clasismo, una soberana estupidez. Pero también hay que tener claro que cuando vengan con el tema del racismo y el clasismo, sobre todo esta clase política que tiene medrando en el poder los últimos 27 años, haciendo victimización y haciendo impostura con eso, hay que estar claro que esos son capítulos de cinismo y de hipocresía, especialmente que está haciendo ahora este neochavismo que le pone cara los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez. Realmente da risa que Jorge Rodríguez venga con su voz dulzona a explicar sobre buenos modales, ¿no? Jorge es puro cinismo, hipocresía en sus trajes de $5,000 y en sus zapatos de $2,000. Esa es la verdad. Esa izquierda en Jorge tiene para mí la mejor expresión como puro cinismo e ideología, ¿no? Al opositor, por supuesto, yo, y también en un sentido autocrítico, coño, no hagamos idioteces, ¿no? No le regalemos la foto a esta gente, ¿no? Vainas como esa de la mona, es un apodo, un insulto banal, muy brutico, ¿no? Flojo, pero además es políticamente inútil, no genera, como antes creo que comenté, no genera ni un solo botico para acá, ¿no? Además que tapa y distrae la crítica de las cosas que son realmente importantes, como estas que modestamente acabo de hacer un pequeño resumen en diferentes campos, en el campo material, en el campo espiritual, en el campo institucional, de todo este desastre que esta gente ha generado un cuarto de siglo. Decirle mona a Delcy Rodríguez pone el debate allí. Y es el mejor favor que se le puede estar haciendo a la peste roja que sigue gobernando. Ese era un poco el comentario que quería hacer, básicamente motivado, como dije, por la indignación que me produce el ver estar presenciando este nuevo capítulo de persecución que se está haciendo de gente, particularmente de gente de a pie, de gente sencilla, que me parece una vaina inasumible y que todos los venezolanos tenemos que salir alzando la voz. Hasta aquí llegamos con el episodio de hoy. Nos despedimos hasta un próximo episodio. Otro capítulo de La Guachafa. Si llegaste hasta aquí, ponle like, suscríbete al canal, ponle la manito. Si no te gustó, igual ponle la manito para abajo. Síguenos en las redes, apóyanos. La suscripción al canal en YouTube es gratis. Y no te olvides de enviárselo al pana más ladilla del grupo de WhatsApp.